y el segundo Congreso del partido dio su respaldo a la creación de las milicias de tropas territoriales, a las que calificó Fidel en el acto de fundación como una fuerza formidable, una fuerza extraordinaria que multiplicaría la capacidad combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del pueblo. Que le hemos dicho paladinamente al señor Reagan que no tenemos ningún temor a sus amenazas. Porque desde luego hay algo que no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen. Y para apoyar a las Fuerzas Armadas fueron creadas las Brigadas de Producción y Defensa, integrados los Consejos de Defensa Nacional, Provincial, Municipales y Zonales, que permiten la preparación del país en tiempo de paz, en el concepto de una dirección política, económica y militar única durante la guerra. Estructura que con extremo rigor y disciplina se entrena en los ejercicios bastión, en los que interviene todo el país. Una manera de defender la paz es la guerra de todo el pueblo, resultado de la evolución del pensamiento militar de Fidel. Organizar a toda la sociedad para que el enemigo se disuada de hacer la guerra, porque le resultaría larga y costosa, y en caso de ocurrir, combatir con todas las fuerzas posibles por la victoria. A finales de los 80 todo se tornaba más difícil. Desaparecía el bloque socialista, que era también el mayor suministrador de armamento y de piezas a Cuba. Fueron creadas condiciones para preservar el armamento y proteger todos los medios de combate. La reparación y la periódica modernización en las FARC la asume desde entonces una muy cubana industria militar que se empeña en ir de la mano de los avances del desarrollo tecnológico mundial. De los cubanos de no retroceder ante momentos difíciles, como ocurrió durante la crisis de octubre o crisis de los misiles de 1962, cuando el mundo estuvo muy cerca de una guerra nuclear. Los cohetes que la Unión Soviética habían intentado colocar en secreto en la isla, a pesar de la solicitud de la dirección de la Revolución Cubana de hacer público ese acuerdo militar, fueron descubiertos por Estados Unidos. Los norteamericanos amenazarían a la revolución, exigirían inspeccionar el territorio y el retiro inmediato de los cohetes. Nunca brilló más alto un estadista que en esos días dijo en su carta de despedida al Che: ¿y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas las partes del mundo contra Cuba. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, infiltración de espías y sabotajes, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto,
cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Y cuando los cubanos fueron a combatir a Angola, Namibia, Etiopía o el Congo y otras muchas regiones donde solicitaron la ayuda de la isla, aplicaban los principios del pensamiento militar cubano y de Fidel. Hay una filosofía de lucha que la ha mantenido siempre, en la orden de combatir está siempre, no dejarse sorprender. La palabra rendición y derrota está prohibida. Su pensamiento militar contribuyó a las victorias sobre los sudafricanos y al derrocamiento del apartheid. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. Desde Cuba dirigió los grandes momentos de la guerra. En Cuito, Cuanavale, Fidel convirtió el terreno que los sudafricanos habían elegido para combatir en plaza de su derrota. El comandante jefe previó una maniobra muy sencilla, pero muy importante, y que consistía que al mismo tiempo que se detenía el avance del golpe principal de los surafricanos, aceptarle a su vez un golpe por el flanco desguarnecido que ellos tenían en el este del país. Y hacia ahí se movió una poderosa agrupación blindada de artillería y de aviación que se había ido creando sin que el enemigo se diera cuenta. Esto provocó, en primer lugar, la derrota en Cuito, Cuanavale, y en segundo, la nueva amenaza que se le venía encima provocó que los surafricanos se vieran obligados a sentarse a la mesa de negociaciones en condiciones desventajosas. Todo esto contribuyó fundamentalmente, entre otras cosas, al fortalecimiento de la experiencia combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ustedes son del regimiento, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevan por acá? No, llevan poco tiempo. Poco tiempo. ¿Tú de dónde eres? Santiago. Su pensamiento militar es parte indispensable de las Fuerzas Armadas, investidas con la fortaleza y los ideales del pueblo. Defensa del país que no se puede olvidar mientras el imperialismo exista, decía en el primer congreso del partido, y aseguraba que quienes olvidan ese principio no sobreviven al error. Quizás por eso, en el aniversario 40 de la proclamación del carácter socialista de la revolución, de nuevo ante fusiles en alto, Fidel citó la histórica frase de Antonio Maceo, con las dos posibilidades para aquel que osara intentar apoderarse de Cuba. Pero esta vez, las amenazas de los nuevos tiempos y el actuar descontrolado del imperio radicalizaban el pensamiento militar de Fidel, otorgando al agresor una sola posibilidad de las dos que había considerado Maceo. Los que intenten apoderarse de Cuba no recogerían hoy ni siquiera el polvo de nuestro suelo anegado en sangre, porque no tendrían otra alternativa que perecer en la contienda. Y la experiencia de su pensamiento político y militar le permite vislumbrar los movimientos del imperialismo, los escenarios posibles de guerra, de una guerra que podría hacer desaparecer la vida en el planeta. Con sus reflexiones, alerta. El mundo lo conoce y lo respeta, sobre todo por su valor. Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo. Salve, César, los que van a morir
te saludan. Solo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Un convencido del poder de las ideas, del ejemplo personal, de las convicciones, de la fuerza moral. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. Qué fuerte. Más de medio siglo ha transcurrido desde que estas escenas del triunfo avisoraban el futuro, la esencia del pensamiento político y militar de Fidel. Con el pueblo todo, dijo, sin el pueblo nada, sin el pueblo no habría revolución. Formidable simbiosis pueblo-fuerzas armadas la explicaría Fidel en su discurso el 1 de mayo de 1961, a pocas semanas de la victoria de Playa Girón. Nunca nuestro pueblo acudía a ningún desfile militar cuando las armas eran armas en manos de los privilegios contra el pueblo. El pueblo, en cambio, acudió en masa a ver desfilar a su fuerza armada. El pueblo aplaudió los tanques y aplaudió los cañones, porque son sus tanques, porque son sus cañones, porque son sus armas para defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Por las arenas que abrazan la bahía de Cochinos, pequeños cenagueros sonríen a la vida. Conocen la historia de los combates, repiten el andar de Fidel por la playa. Su mirada cuando comprobaba el efecto del disparo en el buque de guerra yanqui. Solo por esas sonrisas valieron la pena los años de lucha, que según aquella exaltación de la victoria, cambiaron definitivamente para Cuba el color rojo del cielo por el blanco color de las palomas. Con las armas y con el pueblo, por la paz.